Bien amigos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast denominado El Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Enrique Pozo Cabrera. Él es rector de la Universidad Católica de Cuenca, con quien abordaremos varios temas de interés, varios temas que nos adentraremos también un poco más ya en la vida del doctor Enrique Pozo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí. Le dejo primero en su saludo inicial. Muchísimas gracias, un verdadero placer poder compartir con ustedes un momento de entrevista, poder comentarles las cosas que se hacen día a día en el convivir con la institución y con las personas que allá llegan para poder hacer de un colectivo universitario una sinergia que nos permita desarrollar actividades que vayan en beneficio de toda la colectividad. ¿Cómo es el día a día o un día más bien de una autoridad universitaria, de un rector en este caso? Bueno, yo creo que la mañana es completamente familiar, levantarse, preparar el desayuno. ¿Usted cocina? Sí, y me gusta muchísimo, es una de las cosas que más me distraen. ¿Su plato preferido, qué le queda mejor? Bueno, a mí me queda bastante bien la paella, pero cocino también pastas, sopas. Me gusta realmente cocinar, eso me distrae muchísimo. Es un hobby que quiero mucho. Luego ya a planchar, porque plancho todos los días. ¿También? Terno, sí, plancho todos los días el terno. Y me preparo para salir a la universidad, para estar puntual, a cumplir las labores institucionales. Bien, ¿y cómo llegar a casa o salir de casa con esa mochila pesada? Puede ser también porque los problemas a diario no faltan, ¿no? Y más, digo, si es que es una institución privada, porque hay recursos económicos, hay tema de pagar sueldos y toda esa cuestión. ¿Cómo salir o cómo llegar a casa con esa mochila? Bueno, la mochila sale cargadísima de entusiasmo y llega cargada de problemas, pero al tiempo también con la satisfacción del deber cumplido. Yo tengo un equipo de trabajo que es extraordinario. Nuestros temas financieros fluyen y yo recibo los reportes diarios, pero ya cuando las soluciones a todos y cada uno de los problemas se han dado, un jefe administrativo de igual manera que trabaja de domingo a domingo para dar solución a los diversos problemas que tiene la universidad. La universidad tiene en la provincia de Cañar 3 campus, en Cuenca tiene 8 campus y en Macas tenemos 1 más. Consecuentemente el jefe administrativo se despliega a todos esos sitios, pero estar atento de agua, luz, pintura, muebles, conectividad, es un trabajo tenaz y muy arduo. Luego tenemos una jefatura académica que todo el tiempo está vigilando lo que ocurre en la universidad. Un vicerrectorado académico que funciona espectacularmente bien, un vicerrector de investigación que la universidad la está desarrollando. Hoy somos la 5ª universidad en producción científica en el Ecuador y estamos ya con una proyección de carácter internacional, es decir, el trabajo permanente de un equipo humano formidable, extremadamente bien preparado, del que yo me siento orgulloso ¿Y cómo llegó allá a la universidad? Primero partamos de la vinculación a la universidad. Yo llegué en el año de 1998. Como docente. Como docente, coordinador de la Facultad de Derecho en la ciudad de Azogues. En el año 2000 me vinculé como procurador jurídico de la universidad. En el año 2005 fui vicerrector administrativo de la universidad. En el año 2010 fui vicerrector académico de la universidad y en ese periodo 2010-2013, por disposición de la ley, me tocó asumir el rectorado una vez que el rector titular de la universidad por temas de salud tuvo que dejar la universidad. Cumplí su periodo y luego convoqué a elecciones. Fui el primer rector electo de la Universidad Católica de Cuenca. Y el primero reelecto. Y el primero reelecto. Así. Doctor, y
ya empezarle desde el 98, que indica que da clases, ¿cómo era su día a día antes de llegar a la universidad? ¿Qué es lo que hacía usted antes? Mi día a día era mucho más tranquilo. Yo ejercía la profesión aquí en Azogues. Ayacucho, sí, en la ciudad de Azogues. Tenía su despacho particular. Tenía mi despacho particular, conmigo compartían ya muchísimos profesionales. Yo tenía un bufete bastante grande. ¿Quiénes? Nos iba muy bien en la universidad. Estaba Agustín Borja, estaba un chico Orellana, estaba un muchacho Quinteros, algunas personas que trabajaban ya para mí en la consulta diaria, ¿no? Y luego, cuando asumí el vicerrectorado académico, tuve que dejar el trabajo del ejercicio profesional porque la exigencia de la vinculación con la universidad me la exigía mucho más. Bien, y el vínculo a la universidad, ¿cómo se da? ¿Alguna llamada? ¿Postulación? El vínculo a la universidad se dio por una invitación que gentilmente me le hiciera el rector de ese entonces. Yo pude haber estado vinculado a la universidad mucho tiempo atrás, pero en ese entonces yo cumplía la función de procurador síndico del gobierno provincial del Cañar y no podía servir a dos amos. Evité estar en la universidad justamente por el compromiso con el gobierno provincial del Cañar. En el 98 acepté la invitación que me hiciera el rector de ese entonces y el doctor Marco Vicuña como prorector de la Universidad Católica de Cuenca. Me vinculé y desde ahí estoy en la Casa Superior de Estudios. Bien, y yendo atrás, y así va a ser la conversación. Seguro, desde atrás adelante, ¿dónde nació Enrique Pozo? ¿En qué sector de Azogues? Enrique Pozo nació en la ciudad de Azogues, en La Travesía, en una casa que construyeron mis abuelos, mi abuelo materno, con un préstamo de IES, en el tercer cuarto de esa vivienda. Ahí nací yo nací en el domicilio de ellos. ¿En qué sector de La Travesía? De 1964, el 11 de noviembre, justo al lado del puente Sucre. ¿Por donde funcionaba la fundación? Exactamente, colindábamos con la fundación, porque Nancy Calle es prima hermana de mi madre. Ella vivía en la casa que era de mi tía Carmelita, hermana de mi abuelo Vicente. Yo nací en la casa de mi abuelo. Bien, ¿y cómo fue su infancia ahí? Mi infancia fue... ¿Vecinos, amigos? Mi infancia fue en una propiedad maravillosa que era de mi abuelo ahí en La Travesía, que iba desde la loma del Tocanchón hasta el río Burgay. Entonces era llena de travesuras, llena de juegos. Juan Naspud, Luis Naspud, la familia Rodríguez que vivía a un lado, con ellos mis tíos, mi primo David Merchán, que vivían ahí en la casa de mi abuela. Hicimos una niñez espectacular. Íbamos desde la escuela Emilio Abad, que hasta el 5º grado era de doble jornada. Íbamos, como denominábamos, quingueando. Cruzábamos la pelota durante toda la vía y cruzábamos desde la escuela Emilio Abad hasta La Travesía en unos 5 minutos. No había mucho tráfico y nos distraíamos muchísimo. ¿Que subía caminando? Subía caminando. Sí, ¿y cómo era el trayecto de ese entonces? La vía, había partes que tenían lastre, partes que eran asfaltadas. La vía completamente tranquila, casi sin vehículos, que nos permitía ir jugando con la pelota o a veces ya en 5º grado de escuela ir y venir con la bicicleta. No teníamos ningún inconveniente. Bien, ¿y en el barrio qué hacían en cambio? En el barrio jugábamos pelota. Hacíamos la cancha de fútbol en la calle. ¿En qué parte de la calle? De vóley en la calle que va a Huapán. En la vía Huapán, ahí poníamos un par de piedras para hacer los arcos. A veces marcábamos la cancha de vóley y ahí jugábamos sin ningún inconveniente. ¿Y de qué jugaba usted? Yo era defensa en mi niñez. Luego yo el fútbol no lo hice, yo hice básquetbol y atletismo en el colegio. Ya el fútbol no fue uno de los deportes con los que más me había destacado, pero de niñez sí. En la escuela también jugué, era parte de la selección de la escuela Emilio Abad, pero no era de los principales, no. ¿Suplente? Suplente, sí. Bien, ¿y ya la juventud también en este sector? Y mi juventud también en ese sector, en el mismo, la playa. Luego tenía mi padre una propiedad atrás de la Buga, lo compartimos muchísimo allí. Entonces soy un hombre muy, muy del campo.
A mí me encanta el campo, me encanta estar en el campo, me gusta muchísimo compartir con los animales, me encantan los animales, soy de las personas que les protejo y les cuido sobremanera porque viví toda mi juventud allí en el campo, inclusive cuando teníamos que bajar a entrenar básquet, muchas veces bajé montado a caballo para entrenar y luego subir a la propiedad. Bien, ¿en qué colegio estudió? Yo estudié en el colegio Juan Bautista Vázquez. ¿Compañeros de generación? ¿Quiénes, por ejemplo? De generación, Juan Pablo Vintimilla, Sandra Merchán, Nancy Proaño, Fabián Palomeque, Pedro Palomeque, Juan Cantos, extraordinarios amigos hasta el día de hoy. ¿Y se reúnen todavía? Sí, nos reunimos, estamos en permanente conversación, tenemos un chat que ahora nos permite estar en permanente contacto. Sí, se envían las siempre. majaderías también por ahí. Siempre, no falta. Doctor, y ¿por qué estudiar Derecho? Estudié Derecho porque mi padre es abogado. Mi padre fue juez. Yo siempre creo que tuve esa vocación de ser abogado, de dedicarme al tema jurídico. ¿Y también quiso ser juez? Y no, yo siempre quise ejercer la profesión, siempre pensé que libre ejercicio era lo mío y de hecho ejercí casi 20 años la profesión de manera libre, viví del ejercicio profesional. ¿Casos que recuerde en el libre ejercicio profesional? Sí, muchos casos. Algunos que le hayan marcado, por ejemplo. Yo defendí a unas personas que se les acusó infundadamente de haber robado en el colegio Juan Bautista Vázquez, justamente un caso que en el tribunal penal que le presidía el doctor Vigilio Saquicela Toledo en ese entonces, lo gané. Un caso de voy a omitir los nombres, de un ex profesor, muy querido amigo mío ahora, que lo defendí en el tribunal penal con un abogado de la ciudad de Quito, pero mi intervención fue la que causó en ese momento un susto tanto a mi cliente cuanto a las personas que estaban. ¿Qué hizo? Porque yo pedí que ingresaran todas las personas a escuchar y él tenía miedo de que las personas le puedan agredir, pero cuando me escucharon intervenir las personas y él salieron completamente tranquilos. Bien, esos son los casos que más recuerdo. Pero el primer caso, uno nunca olvida el primer caso, creo que como abogado. Mi primer caso es extremadamente anecdótico. Yo inicié mi ejercicio profesional en la oficina jurídica del doctor José Serrano González. Y mi primer caso fue un tema ejecutivo de una señora, y me voy a permitir dar los nombres, que se llamaba Mafalda Andrade. Entonces José Serrano me decía, no te esfuerces tanto, vas a perder porque te reproducen la letra y vas a perder el caso. Pero estudié y efectivamente perdí. Llegué desconsolado y le dije, sí, Pepe, perdí el caso. Y Pepe me dijo, Posito, no te preocupes, eres el primer abogado en Azogues que le ha defendido a Mafalda. ¿Y su apodo de juventud, de niñez o hasta ahora? Bueno, tengo dos. Muchos amigos me dicen ñato y otros me dicen negro. Cualquiera de los dos, y así me tratan mis amigos. No le gusta, o sea, no se resiente usted por un apodo. No, para ¿Y para poner apodos usted? Jamás, no. No, pero nunca. No, ni el típico suco, ñato, sí, lo que llaman los amigos como comúnmente, ¿no? A mi extraordinario amigo. Un hermano desde la niñez, Germán Vélez, le digo negro. Otro extraordinario amigo, el doctor Luis Manuel Carpio Flores, Manolo, le decimos negro. O sea, eso es que es muy común, ¿no? Bien, de ahí ya llegar a la universidad como profesor, ¿cómo eran esas clases de antes? Porque hay que ser honestos, todo ha cambiado. Sí. Y no hay como ni siquiera yo ahora. Yo preparaba muchísimo mis clases, muchísimo. En el año 2000 yo entregaba ya a mis estudiantes un manual de lo que iba a dictarles, prácticamente un libro. Y tuve la suerte de reunirme con mis exalumnos en la ciudad de La Troncal hace aproximadamente 4 meses. No paré de reír de todas las anécdotas que ellos me contaban, del temor que me habían sabido tener cuando yo entraba a dar clase, porque era absolutamente exigente, muy exigente. Me gustaba que los ¿Pero era profesor cargoso o profesor exigente? No, profesor absolutamente exigente. Conmigo tenían que leer un libro por lo menos al mes, un libro de un tema que yo les daba, les hacía controles de lectura y encima tenían la materia que debían estudiar conmigo. Bien, la primera clase, ¿cómo fue? Porque también debe ser anecdótico. Sí, mi primera clase, y les dije a los estudiantes que íbamos a aprender juntos. Y me tocó una materia que yo desde el inicio la quise mucho. Y les voy a comentar por qué.
A mí me tocó dar Derecho Territorial y también Ciencia Política. En la Ciencia Política de alguna manera tenía alguna suerte de experiencia, me gustaba muchísimo, tenía mucha lectura ya previa sobre eso. Pero en Derecho y además que fue político. Y fui político. En Derecho Territorial no la había entendido mucho, pero me apasionó, porque la materia de Derecho Territorial en las universidades y Historia de Límites, que se denominaba en los colegios, fue una imposición que nació en la ciudad de Azogues, de manos y de la justificación de mi abuelo Vicente Cabrera Vega. Y por eso el Ministerio de Educación le dio la más alta condecoración a él, porque esa materia se empezó a dictar gracias a una presión permanente que él la hizo, como lo cuenten en uno de los semanarios del doctor Segundo Serrano. Bien, ¿y cómo ingresó a la política en cambio? Toda mi vida fui político, desde el colegio. Desde el colegio tuve una actividad, yo fui primero secretario del comité del colegio estudiantil del colegio, que lo presidió Santiago Domínguez, hoy un extraordinario y afamado médico cardiólogo. Luego fui designado por los estudiantes, no hubieron elecciones, pero los estudiantes me veían a mí como la persona que les representaba. En la universidad fui varias veces presidente. O sea, usted de izquierda. No. Y luego fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos. Siempre fui un hombre liberal. Pero de salir a huelgas y todo ese tiempo claro que había. Sí, claro que sí, varias veces preso. ¿Cómo? En las movilizaciones en contra del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, en contra del ingeniero León Febres Cordero. Hicimos movilizaciones porque... ¿Cuándo fue la primera vez que cayó preso por movilización? En el año de 1982, en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, movilizamos a todo el colegio Juan Bautista Vázquez y ahí la policía nos detuvo y caí 48 horas preso. ¿Y cómo era estar preso en ese entonces? Bueno, no era complicado. ¿Había represión? ¿Había nada? No era muy complicado, realmente. Y eso es el tiempo de estudiante como medalla, ¿no? Estuve preso. Exactamente. Eso suma al currículum. Exactamente. Sí, uno se sentía un héroe. Bien, ¿y sus papás, en cambio, qué decían cuando pasaba esto? Bueno, mi papá terminaba de ser gobernador del doctor Osvaldo Osvaldo Hurtado y gobernador del abogado. O sea, ¿usted salió cuando su papá era gobernador? Sí, efectivamente, sí. O sea, marchando en contra de su papá en la gobernación. En contra del gobierno del cual era mi padre el gobernador, sí. Y no le decía, ve Enrique, quieto en la casa, ya no hagas bulla. No. Mi papá era un hombre extremadamente tolerante, sigue siéndolo, extremadamente tolerante. Aceptaba, como todos tenemos que ser, ¿no? En la juventud, como decía Churchill, en la juventud uno tiene que salir a expresarse por las mayorías, contra inclusive cualquier movimiento que vaya en contra inclusive de su propia personalidad, ¿no? En eso mi padre ha sido extremadamente tolerante y sabía cuál era la posición que nosotros debíamos tener. Bien, y la última vez en cambio que fue a la cárcel, sí, dice que ha estado varias veces. La última vez fue por una persecución que se nos dio por parte de quien comandaba aquí en ese entonces la policía, el doctor Fausto Bravo, doctor coronel, como le gustaba que le digan, y tenía mucha ojeriza a los estudiantes del colegio Juan Bautista Vázquez. En un juego de carnaval nos persiguió y fuimos varios amigos. Pero algo había estado haciendo. ¿Cuándo carnaval? ¿Cómo era? ¿Y cómo era el juego de carnaval? El juego de carnaval en ese entonces era de muchísima, yo diría inclusive respeto, ¿no? Muy pocas veces utilizábamos bombas, utilizábamos siempre el agua que estaba en la pileta, con fundas de agua. Éramos mucho de salir a compartir con las muchachas que en ese entonces venían de los diferentes colegios. Bien, y ya en ese entonces usted es liberal e interesado ya en la política, sí, en formar parte activa de una papeleta, de una candidatura. Bueno, no tanto así. Hicimos nosotros un movimiento en el año de 1982 cuando se dio las inundaciones, porque hubo un muy crudo invierno como el que estábamos pasando, y nosotros hicimos un movimiento que se denominó Solidaridad. Salimos a recoger víveres, dineros, y íbamos y dejábamos cantonalmente, sí, y depositábamos en las manos del gobernador de la provincia de ese entonces. No era mi padre, era un doctor Leonidas Zacoto. Ahí entregábamos los recursos, dábamos todos los víveres y seguíamos. ¿Y quiénes conformaban? Ese movimiento lo
lo conformaba Felipe Hidalgo, hoy fiscal de la provincia, Teodoro Bermúdez, vive ahora en Murcia, Juan Canto, Arturo Andrade, amigos extraordinarios. Yo presidí ese movimiento y claro, desde ahí ya hubo una presencia permanente en las calles y reclamando los derechos de la colectividad. Luego ya en la universidad fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos y hicimos una extraordinaria presencia tanto nacional cuanto local. ¿Y de ahí ya cuando decide formar parte de una organización política? Desde 1984 yo estuve muy enfocado con el presidente Febres Cordero. En 1990 me afilié al Partido Social Cristiano y esa ha sido mi única afiliación de carácter política. En el año 2000 hubo una convocatoria para una reafiliación. En esa convocatoria no participé, pero sigo siendo un hombre liberal. Bien, ¿y su participación en cambio ya política? Mi participación nace en 1997 de mucha casualidad, porque teníamos a las puertas de una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente. Quien iba a ser candidato del Partido Social Cristiano, pocas horas antes de inscribir la candidatura decide no participar, y yo presidía el Partido Social Cristiano, era el presidente más joven del Partido Social Cristiano en el Ecuador, tenía apenas 33 años, y el abogado Nebot me llama y me dice: tú estás presidiendo el partido, tú tienes que encabezar la lista. Y en ese momento decidí para la Asamblea Nacional Constituyente y perdimos por 105 votos. Asambleístas fueron el doctor Juan Castanier y el abogado Juan Cárdenas. Y en el año 98 se presentó mi candidatura a la concejalía de Azogues y llegamos, ¿no? Y ahí cumplimos las actividades creo que con muy buena presencia. ¿Cuántos periodos de concejal? Un solo periodo. El concejal ya tenía muchos compromisos de vinculación con la Universidad Católica de Cuenca para ese entonces. ¿Y cómo era su relación con la cúpula del Partido Social Cristiano? Yo me llevaba muy bien. ¿Cómo era? De pronto se iba a la casa de Nebot. Sí, yo me llevaba muy bien, pero le debo comentar una anécdota que pasó en el año de 1997. Jaime Nebot, creo, desde mi punto de vista, lo sigo sosteniendo, él anunciaba que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente bien podría ser el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Eso significaba, desde mi punto de vista, una promoción a la democracia popular, y yo se lo reclamé. Yo le dije que a él que lo que él estaba haciendo definitivamente no estaba favoreciendo para nada la campaña electoral del Partido Social Cristiano. Y cuando estuvimos en la casa del ingeniero Febres Cordero, Nebot, señalándome, le dijo a León: el presidente del Cañar me advirtió que el doctor Hurtado iba a traicionarnos. Y León le queda mirando y le dice: ¿y a vos quién no te ha dicho que Hurtado iba a hacernos leal? Te hemos advertido todos. Pero ya en campañas y todo, también juntándose con ellos, hasta la vez. Sí, Nebot tuvo la generosidad de venir en los momentos de campaña, me acompañó en varios recorridos aquí en la provincia del Cañar. ¿Y hasta la vez todavía conserva esa amistad con Jaime? Mantengo la amistad. Fui invitado a la presentación de un libro de él en la Universidad de Espíritu Santo hace unos aproximadamente 3 años estuve yo con él, sí. ¿Y ahora qué le dice Enrique nomás? Sí, nos saludamos cordialmente. Bien, ¿y su ejercicio en la concejalía? Mi ejercicio fue, yo diría que estuve en el bando de oposición, tanto al doctor Serrano cuanto al doctor Molina, pero creo que fue un momento de muchísimo debate, y hicimos también cosas muy positivas. Nos corresponde la ordenanza de democratización de la obra pública, nos corresponde la ordenanza de protección del medio ambiente. Creo que fue un diálogo, un debate permanente, muchas veces eufórico. ¿Quiénes conformaban el consejo de ese entonces? ¿Joel Abad uno de ellos? No. Después. Joel Abad fue posterior a mí. En ese entonces estuvo el doctor Osvaldo Toledo, un caballero, un señor, el doctor César Palacios, estuvo la doctora Isabel Vélez, el ingeniero Pablo Cantos, el arquitecto Carlos García. Luego entró el doctor Milton Peñafiel a la concejalía de Azogues, doña Sonia Andrade, de los que recuerdo. Bien, ¿y cómo eran los debates de ese entonces?
los debates entonces eran con muchísima altura, ¿no? Blasco León, por ejemplo, Manuel Merchán Izquierdo, eran de muchísima altura, ¿no? Con posiciones ideológicas completamente encontradas, pero de muchísima altura. Ahí no habían trompones, ahí había tolerancia, permanente tolerancia y un debate de altura. Bien, ya en el ejercicio de este cargo de concejal, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que le quedó para usted, para contar a su familia, a sus hijos? Mire, yo conformé una mayoría, siendo yo minoría, porque... ¿Cuántos de Social Cristiano llegaron? ¿Solo usted? Cuando conformamos una nueva mayoría, estuvimos 3 concejales social cristianos, doña Sondra Andrade, Milton Peñafiel y yo. Y yo propuse y yo armé la mayoría que le hizo vicepresidente del Consejo Municipal al doctor César Palacios Vázquez, en contra de toda la otra ala que era mayoritaria. Y ganamos la elección. Había el doctor Leonel Ochoa, otro caballero que siempre fue prudente, pero que en los momentos que tenía que estar al lado de las decisiones que eran absolutamente razonables lo estaba. Jamás yo podría decir, bueno, aunque sí había momentos en los que las mayorías se imponían, pero fundamentalmente se imponía la razón. Bien, en ese entonces y ya analizando lo que sucedió últimamente, vamos a salir un poquito del plano anecdótico de la entrevista, pero también había una denuncia en la Asamblea Nacional, se hizo famosa una denuncia de las glosas que tenían los concejales de ese entonces, incluido, así es, y estaba su nombre ahí. Así es, sí. Creo que es la primera vez que le están consultando de esto. No, hemos conversado, mire, y es la única vez que yo voté a favor del presupuesto municipal. ¿Y por qué voté a favor del presupuesto municipal? Y mejor le diría, porque nunca votaba a favor del presupuesto municipal, porque nunca el presupuesto del municipio estaba conforme la disposición de carácter legal de la distribución de los porcentajes que tenían que ir para las parroquias menos favorecidas. Entonces siempre me opuse yo a ese tipo de propuestas presupuestarias. Pero en ese entonces había una alza que para los funcionarios municipales, y llegaron los funcionarios municipales a pedirme efectivamente que les apoye. El salario no era digno y apoyé esa posición para que así se diera, y fue el único municipio en el país que le glosaron por eso. Puente hizo exactamente lo mismo, todos los municipios del país hicieron exactamente lo mismo, y fue el municipio de Soledad que lo glosaron. Y yo demandé con varios concejales en ese entonces de la ciudad el contencioso administrativo. En el contencioso administrativo ganamos, está instalado en la Corte Nacional, durmiendo el sueño de los justos 20 años. Pero ¿no cree que sí debía presionar un poco más en la Corte de pronto para que evitar esta cuestión? Lo que entiendo que debería la Corte resolver o declarar efectivamente que el tema está prescrito, porque esa fue la decisión que adoptó la Corte, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca, porque es un tema que se encuentra prescrito. Bien, desde ese entonces nunca más a vincularse en una candidatura. Nunca, me han pedido varias veces. ¿Cuándo fue la última vez que le pidieron? Ayer. No, para dejar la Asamblea Nacional vinieron muchísimos amigos de distintas tiendas, pero fundamentalmente de la tienda a la que yo me pertenezco, a pedirme que participe. Aquí. Pero ¿sigue votando aquí usted? Sigo votando. Tengo que dejarlo, que cambiar de municipio. Bien, ¿dónde está viviendo ahora? Ya no en la playa. En Sumbahuayco, ahora vivo en Sumbahuayco, en el sector que también pertenece a la provincia del Callao. Pero ahí vive con toda la familia. Ya toda la familia. Ya tienen que cambiar el nombre ahora, Pozo. Pozo Huayco. Sí, así le denomino. Bien, ya doctor, nuevamente al mundo de la universidad. ¿Qué es lo peor que le ha tocado vivir ahí? Mire, no como rector, sino primero como docente. Mire, como docente puede haber impulsado un cambio trascendental, y esto es absolutamente importante que ustedes lo conozcan, no nada más allá del anecdótico. Nosotros trajimos en el año 2000
a los primeros capacitadores de mediación en el Ecuador. Esto hizo que Azogues tenga como universidad el primer centro de mediación de todas las universidades en el Ecuador. Cuando hablar de mediación es una ofensa, cuando los jueces insultaban a los mediadores, cuando los jueces no creían en la mediación, para que luego tenga que ser una propia función judicial la que tenga un centro de mediación. Pero nosotros la tuvimos y nosotros la iniciamos en el año del año 2000 con el doctor Gustavo Yala. Nosotros iniciamos los procesos de mediación. Yo no me pude capacitar en ese entonces, yo traje, yo hice todo para tenerle aquí a Gustavo que capacite a las personas, pero tuve que viajar con el doctor Guillermo Quevedo a España a un curso, una especialización en Derecho Administrativo, y no pude ser mediador, porque mi afán era en ese entonces darle la batalla a la burocracia, darle la batalla al formalismo e iniciar los procesos de mediación en el Ecuador desde la Universidad Católica de Cuenca en Azogues. Bien, alumnos que ha tenido usted y que de pronto ahora sean autoridades, no sé. Muchísimos jueces, examinadores, judiciales que están destacándose en el ámbito, muchísimos de ellos. ¿Quiénes por ahí? Tiene usted la procuradora del municipio de Villana, la doctora Diana Maldonado, tiene usted un juez acá una jueza en la ciudad de Azogues, la doctora Toledo. Tengo varios fiscales, el doctor Argur, que fue un alumno también en la ciudad de Cañares, el doctor Molina, en fin, muchísimos que se están destacando y ahora bueno. Bien, y desde ese entonces ya lo peor que le ha tocado vivir como rector en cambio, a mí me tocó el momento de recibir la universidad de categoría D. La universidad estaba en lo último, estaba parecida. Y había que tomar decisiones muy fuertes a grandes decisiones. Y lamentablemente las decisiones que se toman son dolorosas. Nosotros tuvimos que separar 472 docentes de la Universidad Católica de Cuenca por no cumplir los perfiles. Y fue el momento más duro y más difícil que tuvo que pasar durante todo el proceso de revitalización de la Universidad Católica de Cuenca. Que había juicios, todos procesos judiciales. Yo inicié con el presupuesto de la Universidad Católica de Cuenca en el año 2013 era de $16 millones, con un déficit de $4 millones. Hoy tenemos un presupuesto de $78 millones, todo financiado. Sin déficit. Sin déficit. Bien, y también otra cosa que me pongo a pensar ahora, y digo, o sea, para la persona que está al frente de una universidad que es privada, también debe ser el tema de la economía de los estudiantes, ¿no? Ponerse a pensar de pronto si es que hay alguien que no encuentra en la calle o en la misma universidad. Tanto nos hemos preocupado de eso y somos absolutamente sensibles que desde el año 2013 nosotros no hemos subido un solo centavo en la pensión, la inversión educativa en la Universidad Católica de Cuenca. Y somos la institución que más porcentaje de becas tiene en el Ecuador. ¿Y cuántas peticiones hay de que vea, ayude? No, eso es a diario. A diario. Eso es a diario, tratamos de solventar la medida. Y claro, nos toca también ver a personas que teniendo muchos recursos, que pudiendo ayudar a otros, se niegan a hacerlo. De todo hay en la vida del Señor. Bien, ya desde ese entonces de rector, lo más anecdótico que conserve hasta la fecha. Mire, estuvimos en la ciudad de Riobamba, conversábamos con el secretario de la CNC en ese entonces, Torres de Ramírez, y él exponía que a la universidad es categoría D, porque esto fue increíble. La Universidad Católica de Cuenca, categoría D, y había una frasecita en el interior que decía: fuera del sistema de educación superior. No éramos nada. Nos bajó el presupuesto. Yo le decía en Riobamba a él: es como si una persona va a cuidados intensivos. Usted acaba de quitarnos el oxígeno. Usted lo que quiere es matar a la Universidad Católica de Cuenca en un centro privado. Pero le voy a decir una cosa: no nos vamos a dejar. Y vamos a luchar. Y así lo hicimos y sacamos la universidad adelante. ¿Y cómo?
Nuestros estudiantes, para poner un ejemplo, de la facultad, la carrera de medicina, no podían entrar a los hospitales públicos. Para los internados. Para los internados teníamos que llevarles a todos los centros privados del país para que nuestros estudiantes puedan estar. Y en una ocasión 7 estudiantes nuestros estaban en el hospital de la Naval y me llamaron a la madrugada, porque eso sí, conmigo no hay agendas, conmigo no hay citas, conmigo el teléfono es de todos. Me llaman los estudiantes, me llaman los docentes, sin problema alguno. Y no tengo agenda de las puertas de la universidad, siempre son abiertas, porque fiscal, no sé, para que me vean, estoy trabajando. Y me llamaron a las 3 de la mañana y me pidieron auxilio, porque les habían botado al hospital de Naval. Hace rato le llamé a Benito Bermeo, persona que me asiste como chofer en la universidad, cogimos el carro y nos fuimos a traer a los chicos. Realmente lo que nos ha tocado pasar a quienes vivimos todos los momentos en la Universidad Católica es extraordinario. Bien, desde ese entonces ya como universidad, ¿qué es lo más difícil que les tocó para levantarse? Primero había que ajustar el presupuesto, luego había que reformar toda la estructura, institucionalizar la universidad y nos tocó la falta de recursos, no podíamos pagar sueldos y salarios. Eso duró aproximadamente 6 meses que les pagaban la mitad del salario. Alguna vez entre bromas les decía a los compañeros, no me acuerdo si realmente terminé alguna vez de cumplir con todo el salario. Fueron 6 meses increíbles, en donde se formó inclusive un movimiento tras bastidores de la universidad de personas que estaban allegadas diría al statu quo, ¿no? a vivir como antes se vivía en la universidad, sin orden, sin reglas, y quisieron levantar a estudiantes a través de pasquines que me lesionaban. ¿Qué le decían? Me decían que había cogido yo una universidad con 12.000 alumnos y que estaba con 9.000 alumnos, que había recursos que había dejado el ex rector y que esos recursos no habían, cosas que realmente eran infames, pero que pudimos nosotros mostrar a través de auditorías, tanto internas cuanto externas, la transparencia de todas las cosas y así levantar la Universidad Católica. Fueron momentos muy difíciles. Y ya ahora, ¿cómo hacer que, cómo se está haciendo esta cuestión de que esa categoría D, como usted dice, marcó y hay gente que de pronto no se olvida de eso? ¿Cómo están haciendo ustedes para que...? Este rato yo creo que el posicionamiento de la Universidad Católica de Cuenca está bien. Somos de entre las 5 mejores universidades del Ecuador este rato en investigación. Subimos 200 puestos en el estándar internacional. Somos la universidad que más proyección en este momento tiene en cuanto a transparencia de fondos. Mire, esto es anecdótico. Mientras en el 2013 nos quitaron los fondos, en el 2021 el gobierno actual nos duplicó los fondos en función del manejo que hizo la Universidad Católica de Cuenca. Entonces, este rato ya el colectivo sabe que es una universidad de altísima calidad. Les invito para que el día miércoles estén en la ciudad de Cuenca, en la Facultad de Odontología. Viene la universidad más prestigiada particular del Ecuador, la San Francisco, a mirar lo que nosotros estamos haciendo en la carrera de odontología y firmar varios convenios con nosotros. Tenemos cada sillón odontológico, y lo vamos a inaugurar en los próximos días en Azogues, 20 sillones odontológicos, exactamente los mismos que tenemos en Cuenca. Cada sillón odontológico es un verdadero centro de investigación. Y vamos en los próximos meses a iniciar la construcción, esta es una primicia que se le doy, a instalar el primer centro de estudios criminalísticos del Ecuador, y lo vamos a hacer en la ciudad de Azogues. Y en noviembre, pues, el hospital universitario, que será esta vez sí se va a cumplir ya. Por supuesto que sí, con una inversión de $14 millones. Bien,
Ahora hablemos de temas también actuales. ¿Cómo llevar esa relación de familia y también de institucional con la prefectura, por ejemplo? Bueno, yo mantengo una relación afectuosa, de familiaridad. Tenemos un convenio que me place muchísimo, que es el Juntos por una Sonrisa, donde los estudiantes hacen práctica preprofesional. El gobierno provincial nos da materiales, equipamiento, y nosotros ponemos todo el contingente de alumnos en todo lo que se pueda servir. Tenemos también con la municipalidad, es decir, la universidad está lejos de cualquier tinte de carácter político, de cualquier movimiento de carácter partidista. La universidad está para investigar los problemas que tiene la colectividad y plantear alternativas de solución. Y si podemos vincularnos con tiendas políticas que son diametralmente opuestas, pero que confluyen para la universidad en un camino que es de bienestar, ahí estamos. Bien, doctor, ¿qué es lo que hacen ahora ya para tener más alumnos, por ejemplo? ¿Cuáles son las estrategias que están manejando ustedes? Más allá del marketing, ¿no? Más allá del marketing que nosotros salimos a los colegios, los promocionamos. Yo digo que la Católica de Cuenca hoy es una universidad viva. Estamos generando nuevas carreras actuales, estamos ya con robótica, estamos con telemedicina, estamos con robótica médica, con 32 maestrías, 29 carreras, es decir, una universidad que se proyecta educación en este rato ya en línea, educación virtual, educación dual, semipresencial. La universidad está en un desarrollo permanente. Yo creo que eso muestra a la colectividad. Yo digo una frase: el mejor marketing es que nos vean trabajando. Bien, a mí me han contado que a ustedes les gusta bastante el tema de las palabras que se usaban antes. Que, por ejemplo, hecho lampis y esas cuestiones así, palabras tradicionales que siempre se han usado. Sí, me gusta muchísimo utilizar cuchismos permanentes. Entre ellos, por ejemplo, el proyecto pedagógico que utiliza la Universidad Católica de Cuenca es de una expresión cañari lindísima que me encanta mucho, se llama cuna manta, quiere decir de hoy hacia adelante. Y sí, me gusta muchísimo utilizar esa expresión, me gusta que la universidad se sienta parte de la colectividad. ¿Qué palabras se usan de estas a diario, por ejemplo? Hay palabras como jipi, que quiere decir arrugado, palabras como bisbico, que es un pequeño mosquito que se planta sobre la hoja del maíz, que las utilizo muy frecuentemente. Y estas de aquí, ¿la gente sí le entiende a veces o están que...? No, sí, somos muy coloquiales muchas veces, ¿no? Y sí me comprenden. A veces me piden una explicación y se las doy con el mayor de los gustos. ¿Y para un chiste usted? ¿También o no? Sí lo hacía, que no muy buen contador de chistes, no muy bueno. Un amigo extraordinario, Felipe Hidalgo, él era el que se llevaba todas las coronas. Yo soy bueno a veces narrando uno que otro, pero no muy bueno. Para ir cerrando un poco, doctor, ¿cómo mira usted, ya desde su punto de vista ciudadano, político y también académico, cómo mira todo lo que pasa en Ecuador, en la ciudad, en la provincia? Bueno, yo creo que la crisis del Ecuador es mucho más política que económica. La crisis es mucho más política que social. La crisis que está viviendo el Ecuador, lamentablemente, es una crisis ética, moral, es una descomposición que viene porque no hay un compromiso de carácter ciudadano con sus deberes. Hoy estamos muy predispuestos, y no es que esté mal, yo aplaudo, soy un hombre de derechos fundamentalmente, pero también siempre hay que estar un poco comprometido con los deberes. Nosotros de niños tuvimos una formación firme, cívica, ética, y creo que eso hoy tiene que volver. El Ecuador tiene una descomposición política que va desde la destrucción de conceptos de carácter ideológico, esta disposición de carácter constitucional
que pasa también por una permisión de carácter legal de que se funden partidos políticos y movimientos indiscriminadamente, y todos ellos con el financiamiento del pueblo. No consolida, no unifica todos los estados que tienen 1 o 2 partidos, porque 2, 3, 4 partidos políticos como más son partidos son estados que se desarrollan adecuadamente, porque se concentra el pensamiento ideológico, porque la propuesta, hoy inclusive cuando se habla de que ya las ideologías se han perdido y que la única ideología seria es desde la prosperidad, creo que en el Ecuador estamos completamente equivocados. En el Ecuador estamos yendo contra esta corriente de prosperidad, estamos yendo a favor de una corriente eminentemente destructora del pensamiento y de las ideologías. Una masificación de partidos donde todo está confundido. Y que algunos son de alquiler, solamente para... Completamente, se ha prestado para eso, ¿no? Se ha prestado para eso. Todo este tipo de cosas que son populismos, que afectan inclusive al sentido democrático, tienen que ser revisados. Bien, y su relación con los 2 alcaldes que usted dijo que fue oposición directa. Muy buena. Yo tenía una relación muy dura, frontal con el doctor Serrano, pero ahora tengo una cordialísima amistad con el doctor Serrano. Conversamos permanentemente, me visita y felicito también. ¿Sí? Hoy tengo una muy buena relación con el doctor Molina, relativamente, pero ya por asuntos políticos posteriores, ¿no? En la última campaña, una campaña que realmente salió de los pueblos, una campaña llena de insultos, de odios innecesarios, que creo que no nacen bien ni a los partidos, ni a la política, ni a la ciudadanía. Bien, llegando a esta parte final, doctor, le agradezco por haber conversado con nosotros este tiempo y le dejo en sus palabras finales, un mensaje final o lo que se quiera expresarle a las personas. Agradecerles a ustedes muchísimo por la invitación, agradecer a las personas que han tenido la bondad de soportarnos este tiempo que hemos ingresado sin permiso a sus lugares, y decirles que es el momento de la unidad, es el momento en que el país tiene que unirse, hacer sacrificios por el bien del pueblo, que no debemos nosotros permitir que la democracia destruya, y si debemos hacer esfuerzos desde los hogares, desde las familias, y fundamentalmente mi llamado a todas aquellas personas que pueden generar empleo, que crean y que confíen en las posibilidades de este país, que es altamente generoso, y que hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios para sostener esta vía de carácter eminentemente democrática que tiene el Ecuador. A las personas que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Estén pendientes la próxima semana, el próximo domingo, con una nueva entrevista, un nuevo podcast que estamos desarrollando aquí, el otro perfil y Ecos del Cañar. Muchísimas gracias a todos. Una muy buena noche, un buen feriado. Esto saldrá el día domingo, estamos grabando el día viernes. Buen feriado para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.